Hola, cordial saludo. Un placer estar aquí con Julián Flores, mi persona Norman Pérez, y estamos para acá para hablar sobre el juego, la importancia del juego y qué relevancia tiene para nuestra infancia, para nuestros niños y nuestras niñas. Sean todos bienvenidos a este espacio que se brinda desde la Casa de la Cultura José Luis Zapata Sánchez y la Escuela de Música Maestro Alfonso Herrera. Hoy nos encontramos discutiendo este tema que es súper importante para el desarrollo de nuestra primera y pues nuestra infancia en su totalidad. Entonces vamos a abordar ciertos temitas que nos van a servir tanto como para docentes como para padres de familia, y pues vamos a comenzar hablando de por qué es importante hablar sobre el juego, Norman. ¿Por qué tenemos que hablar sobre el juego? Julián, pues yo considero que, pues bueno, lo que hemos aprendido en el proceso, porque realmente el juego no tiene la importancia que debería tener en la sociedad. Está ya, digamos, de alguna u otra manera el juego está presente todo el tiempo, ¿cierto? Pero a nivel de comprensión y de la, por decir, el lugar que debería tener, a veces, muchas veces nuestra sociedad, nuestra cultura no le da el lugar que se merece, ¿cierto? Porque generalmente hay como una perspectiva no muy favorable hacia el juego, se piensa que quien juega pierde el tiempo, ¿cierto? Entonces, por alguna manera estamos aquí, Julián y mi persona, tratando pues como de llevarles este mensaje sobre por qué los niños deben jugar y por qué el ser humano necesita el juego. Sobre todo en estos momentos, Norman, que la tecnología ha ocupado un espacio tan importante en el crecimiento de los niños, tenemos que ser conscientes que el juego que se da a través del equipo celular o de la tablet o del computador no es lo mismo que el juego que vamos a abordar hoy, que es el juego imaginativo o simbólico, que es donde el niño realmente está poniendo a trabajar todo su cuerpo y todas las conexiones de su cerebro para llevar a cabo un montón de actividades que se está imaginando, pues que estamos dejando atrás. Entonces hay una frase que rueda mucho en este momento, y es que el niño cada vez tiene menos tiempo para ser niño, y nosotros como padres, como docentes, a veces pretendemos que el niño deje de serlo, y entonces a los 5 años ya queremos que el niño esté haciendo cosas que no debería estar haciendo, o ya lo estamos como acelerando en su desarrollo, y no es necesario, ¿cierto? Entonces por eso hoy acá vamos a hablar de por qué el juego es tan importante y para qué sirve jugar, ¿cierto? Porque es que jugar tiene también un sentido. Entonces, ¿qué tal, Norman, si comenzamos hablando un poquito sobre qué es el juego? Bueno, quiero aprovechar que tú lo comentaste y es empezar por ese lado, o sea, realmente el juego es la oportunidad de explorar, ¿sí? Es la oportunidad de conocerse a sí mismo, es la oportunidad de reconocer el contexto en el cual estamos, ¿cierto? Una persona, un niño, hasta los adultos, Los ¿cierto? animales. Los animales, que lo hemos hablado, ¿sí? Pues obviamente no nos lo inventamos nosotros, lo vemos en la realidad y hay diferentes autores, investigadores que ha tenido la historia en el mundo que le han dado ese lugar, han conceptualizado la importancia del juego y nos han hecho caer en cuenta en muchos momentos de nuestra crianza, en muchos momentos de la vida donde jugamos, y como ya lo menciona Julián, los animales todo el tiempo están jugando, ¿sí? Si vemos la función del juego en la naturaleza misma, nosotros vemos como los animales, por ejemplo, si son los felinos, un ejemplo, un felino doméstico como es el gato, él está jugando todo el tiempo a atacar, ¿cierto? Él está jugando todo el tiempo a cómo llega y toma por sorpresa a la presa, ¿cierto? Como una preparación para su vida adulta. Realmente, y si vemos al águila con sus aguiluchos y a cualquier animal,
estos cachorros, estos animales bebés, están todo el tiempo preparándose para su vida adulta. Y lo más bonito es que es a partir de la imitación de ese animal adulto, ¿cierto? Y en el caso de los niños y las niñas, ¿qué hacen? Imitando a sus padres, imitando a esos adultos que son significativos, ellos empiezan a prepararse para la vida. O sea, ni siquiera es la vida adulta, es para la vida que les tocó, ¿cierto? Si es que viven en el Polo Norte, si es que viven en la zona ecuatorial del mundo, o es que viven en un lugar con las 4 estaciones. Entonces, los niños siempre están en pro como de aprender las habilidades que les exige el contexto, ¿cierto? En el caso, como lo mencionó ahorita Julián, como lo mencionabas, el tema de los dispositivos electrónicos, sí, es una actualidad y es una realidad y es una oportunidad muy bonita que tenemos los seres humanos, pero nos estamos volcando toda nuestra atención, nos estamos volcando a un juego pasivo, a un juego muy quieto, a un juego virtual que no nos está de alguna u otra manera permitiendo relacionarnos con los otros, disfrutar el contexto de las personas con las que convivimos y nos aísla de la realidad en la cual estamos inmersos, sea nuestro municipio, nuestra ciudad. Entonces, el asunto es cómo equilibrar las dos posibilidades y que no se pierda la oportunidad del explorar, del movimiento, del cuerpo, del interactuar con los otros. Exacto, porque no quiere decir pues que el juego virtual, que es una nueva modalidad y ya debe haber muchas personas hablando de eso, no quiere decir que no sea válido, sino que nosotros acá como docentes de música, ¿cierto? Que trabajamos con infancia, no quiere decir que no sea válido, porque es que también se empiezan a desarrollar otras habilidades, pero desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, sabemos que el juego que es activo, que el juego que es imaginativo o que es de roles también nos va a generar una riqueza en cuanto a un montón de cosas que ya les vamos a contar. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es el juego. Son unas definiciones muy sencillas que son hasta, digamos, extraídas de un diccionario. Entonces, por ejemplo, jugar es hacer algo con alegría, con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades. Entonces ahí tenemos que con el juego podemos tener varios elementos: la diversión, el desarrollo de capacidades, la entretención, el divertimiento, ¿cierto? Totalmente, Juli. Y algo muy importante que hay que agregarle, que es que el juego es libre. Exacto. El juego no es impuesto, ¿cierto? No es una tarea, no es un trabajo. Entonces nace de lo espontáneo, ¿sí? El juego también tiene unas reglas. Exacto. Pero insisto en que es importante de que, o sea, a ninguna persona nos deben obligar a jugar y es una oportunidad. Entonces es algo que fluye de alguna u otra manera como oportunidad y que no está condicionado. Si tiene unas reglas, hay diferentes tipos de juegos, pero el niño no va a desarrollar un juego obligado, ¿cierto? Entonces es algo muy importante y que de alguna u otra manera la infancia como que está ya predispuesta, tienen el chip que a veces nosotros los adultos vamos perdiendo, y es conectarse con la actividad lúdica, ¿sí? Ellos siempre, como vemos, dependiendo de las edades o el estadio en el que esté, en el momento, en la etapa en que esté el niño o la niña, él se dispone, ¿sí? Exacto. Es un juego para es una oportunidad, el juego es una oportunidad para encontrarnos con los otros, ¿sí? El juego, de alguna otra manera, es anterior a la cultura, como pues leyendo a los teóricos, la literatura al respecto. Y al lenguaje. Es anterior a la cultura, es anterior al lenguaje, ¿sí? Porque sí o sí para haber juego tiene que haber comunidad. Exacto, y mediante el juego se crea comunidad, porque el juego nos prepara para lo que viene en nuestra vida de adultos. Entonces, jugar, uno al jugar se dedica a esto por gozo, ¿cierto? No importa qué va a pasar, no importa si lo que hicimos está bien o mal, entonces es una cosa que se hace de forma voluntaria y sin presiones externas, ¿cierto? Entonces no es como que te van a decir cómo jugar, no. De hecho, en el juego los niños llegan a unos reglamentos que ellos mismos crean dependiendo del lugar en donde estén, dependiendo del juego que estén haciendo y todo este tipo de cosas.
Entonces hay dos tipos de juegos, ¿cierto? Y nosotros vamos a abordar uno en específico. Entonces vamos a hablar del juego activo y del juego pasivo. Entonces el juego activo es donde comparten dos o más personas y se interactúa física, mental y muscularmente, ¿cierto? Entonces aquí en el juego activo es donde entra el juego que nosotros estamos abordando hoy, que es el juego imaginativo o simbólico. Entonces en este juego es como donde se evidencia sobre todo cómo somos los seres humanos, ¿cierto? Qué cosas pensamos, qué cosas hacemos, qué cosas piensa la sociedad, porque los niños están aprendiendo a vivir como somos nosotros, están adquiriendo un montón de conocimientos que vienen de sus padres. Un niño cuando juega, por ejemplo, a la mamá o al papá, están imitando lo que ven en su hogar, de cómo la mamá cuida al niño, de cómo el papá trabaja y cuida también al niño, ¿cierto? Entonces es importante saber que el juego significa un montón de cosas y que no es solamente sentarse a jugar por jugar. Entonces acá en el activo tenemos juegos como correr, carreras, jugar a ser héroes, batallas y todos estos juegos que vemos que nuestros niños hacen con su muñeca, con su carrito, con su mano haciendo como si fuera un arma o como un tridente. Entonces es muy importante saber que el juego activo es del que vamos a abordar hoy un poquito, yéndonos por el lado simbólico y... ¿cuál es el otro? El juego imaginativo o simbólico. Muchas gracias, Juli. Sí, yo quiero agregar algo respecto a lo que estás mencionando. Y en el caso de nosotros como maestros, Exacto. sin ser psicólogos, ¿cierto? Porque no somos del área psicosocial, no somos expertos de esta área del comportamiento, pero de alguna u otra manera estamos relacionados con otros seres humanos y vamos observando estos procesos iniciales de los niños, de las niñas. Queremos también, pues, quiero traer a colación que observamos muchas situaciones que pueden ir dándose en el día a día con los pequeños, ¿sí? Porque ellos ¿qué es lo que imitan en el juego? Su realidad, ¿cierto? A menos que estén en la realidad de su programa preferido, de una película en especial, de una serie, ¿cierto? De una historia, de un cuento, pero generalmente los niños, además de ese juego imaginativo donde representan ese universo paralelo en el cual ellos tienen esa facilidad, esa capacidad de inmersión, nosotros también como docentes, insisto, sin ser profesionales del área psicosocial, muchas veces vemos la realidad que los niños y las niñas tienen en sus hogares, ¿sí? Si son queridos, si son violentados, ¿sí? Si son maltratados física o verbalmente, porque la manera que ellos se relacionan con los otros es como muchas veces a ellos los tratan. ¿Sí? Exacto, porque el niño inconscientemente va a develar en el juego todo lo que le está ocurriendo en su realidad. Por eso hablábamos que es una realidad del contexto, pero también es una realidad de su, digamos, de su círculo más cercano, de su zona próxima, de lo que el niño está viviendo. Entonces es importante también nosotros como docentes, como padres, como psicólogos, digamos, en el contexto en el que estemos, saber que los niños nos están demostrando ciertas cosas todo el tiempo, a través del dibujo, a través del lenguaje, y no solo del lenguaje oral, sino del lenguaje corporal, de cómo ellos están actuando. Entonces en el juego muchas veces, unas veces hay exploración porque es normal la exploración sexual dentro de los niños de cierto tipo, pero otras veces también nos están mostrando que hay ciertos abusos y ciertas cosas que se están dando en su concepto. Sin ser psicólogos, sabemos que eso ocurre, sabemos que eso pasa, porque todo el tiempo en el aula estamos observando este tipo de cosas, ¿cierto? Así es. Entonces es mediante el juego activo, ¿cierto? Simbólico o imaginativo que estamos viendo todas estas cosas. Pero también hay otro juego, pues, que también lo debemos abordar, que es el juego pasivo, que es un juego que, digamos, no tiene tanto movimiento corporal, pero que también tiene, digamos, un movimiento cerebral, porque es de pensar, es de, digamos, de funciones más ejecutivas del cerebro, ¿cierto? Entonces el juego pasivo es aquel donde una o varias personas realizan actividades donde no implican como el acto físico. Son juegos de mesa, de observación, como por ejemplo el rompecabezas, la lotería, las estralandias, ¿cierto? Que son estos juegos que a veces hacemos en familia, como el parqués, el ajedrez, dominó, exacto. Ahorita un juego que ha tomado mucha fuerza últimamente, que es el Uno, Exacto, cartas, bueno, mucho tipo de juegos de mesa. Exacto, entonces Norman, haciendo como ya una unión de esto que hemos hablado
y yéndonos más hacia el lado del juego imaginativo simbólico, ¿por qué es importante? Y ya hemos dado muchos esbozos de por qué es importante este juego, ¿cierto? Entonces, ¿para qué ese juego imaginativo simbólico y eso qué aporta a los niños y al ser humano, ¿cierto? Sí, Juli, como ya lo venimos diciendo de alguna u otra manera, el juego imaginativo es la oportunidad del niño o la niña de representar su universo mental, ¿cierto? Que no necesariamente, ¿por qué se llama imaginativo? Porque para el niño jugar al bombero no Exacto. necesita tener un vehículo cisterna, ¿cierto? Manguera, sino que el niño Pues sería lo ideal, pero... sí, yo recuerdo cuando era niño, pues todos soñamos con tener, pues realmente somos, pues quisiéramos tener un montón de cosas Exacto. y poder llevar ese juego imaginativo pues como a una cierta realidad, acercarnos a lo que sucede pues en el día a día, pues que nosotros quisiéramos que si conducir el carro, tener un carrito pues a Exacto. escala, ¿cierto? Un carro en el cual nosotros podamos montarnos o la muñeca o bueno, por decir. Entonces es lo más bello del juego simbólico, es cómo representamos a partir de cualquier objeto, otros elementos, otras situaciones, unos contextos, unas conductas, ¿sí? Que el niño o la niña pues aprende en la cultura a la que pertenece. Exacto. Y es muy bello también, Norman, porque no necesitamos tener físicamente el objeto, no necesitamos tener físicamente el carrito, no necesitamos eso, porque nuestra mente de niños es tan grande y es tan imaginativa que lo crea y lo está viendo ahí, aunque eso no esté físicamente. Tienes toda la razón, o sea. Y a veces, perdóname, si no Ajá. está físicamente, lo construyen con lo que tengan en el espacio. Nosotros fuimos niños, yo por ejemplo recuerdo que cuando era pequeño jugábamos mucho con camiones y los camiones los hacíamos con ramas, con palos, Con entonces es cajas. muy bonito con cajas, como también eso se va construyendo y con ese juego, digamos, también estamos así que desarrollando otro montón de habilidades. Totalmente, o sea, no necesariamente, o sea, quiero hacer la aclaración que el carecer de ciertos objetos o elementos no significa que pierda realmente importancia el juego, antes con mayor razón, por eso se llama el juego simbólico e imaginativo, porque de cualquier elemento se puede convertir en una situación específica o en especial. Entonces eso es lo más bello de todo, como lo menciona Julián, que a partir de esa imaginación, de ese universo que el niño, la niña y que cualquier persona, no solo los niños sueñan e imaginan, todas las personas tenemos esa capacidad. A partir de esa posibilidad podemos representar entonces un mundo imaginario. Exacto. Entonces, nosotros abordábamos al inicio de la charla que en el juego imaginativo nosotros estamos pues aprendiendo a vivir, ¿cierto? Respecto a lo que hemos aprendido y hemos ido tomando de lo que son nuestros padres o de lo que hemos visto de nuestros tíos, de nuestros abuelos, de nuestro círculo próximo. Entonces, esto se va a convertir a futuro como en lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Muchas veces desde que somos niños definimos lo que queremos ser cuando somos grandes respecto a nuestra profesión. O soñamos ser muchas cosas que pasan los años y realmente sucede algo totalmente diferente, pero jugamos a darle un propósito a la vida, que es tan importante, una meta, ¿cierto? Muchas infancias se mueven alrededor del llegar a algún lugar o del cumplir una función en la sociedad, sea de manera positiva para esa comunidad o de manera negativa, porque depende del contexto al cual pertenezca el niño. Si hay niños que están en un medio violento, donde ven armas, donde ven que sin mucho esfuerzo pueden adquirir riquezas materiales, pues es lo que el niño va a proyectar, va a querer parecerse a ese adulto significativo. Si ese adulto significativo es un buen modelo, pues lo más probable es que el niño y la niña pues se vea reflejado también en esas acciones y quiera asumirlas también para su propia vida. O no necesariamente es un personaje de su entorno cercano, de su círculo más primario, sino que a veces son personajes de la ficción, de la televisión. Yo quiero parecerme a tal personaje de tal película. Por algo, los niños y las niñas están representando muchas veces a sus personajes preferidos.
¿cierto? Sean superhéroes o sean protagonistas de una historia, entonces muchas veces se ven reflejados allí, ¿cierto? O en un personaje destacado de la sociedad que no está a su alcance, entonces, ay, yo quiero ir a la luna, o yo quiero viajar al espacio, como ahorita ya sucede estos viajes espaciales de turismo, ¿cierto? Entonces, son muchas posibilidades que están digamos, a la vista de los niños y las niñas, y de alguna u otra manera, pues ellos empiezan a proyectarse a partir de eso que les muestra los medios o su realidad a la cual pertenece. Exacto, es que los seres humanos somos soñadores y nosotros aquí adultos tenemos unos sueños que queremos alcanzar y que queremos lograr y que por eso todos los días trabajamos en pro de eso. Los niños también tienen esto y lo tienen más que nosotros. Nosotros llegamos a un momento como que en el que renunciamos a eso que es cuando uno es niño, ¿cierto? Por eso yo siempre en mis clases y en esto, que también trabajo con adultos, yo les digo mis niños grandes, porque la idea es que nunca dejemos de ser unos niños. Yo, por ejemplo, me autopresento como Julián Flores, un niño de 8 años, ¿sí? Porque me parece que en esa edad empecé a vivir cosas muy bonitas de mi vida y el juego siempre hizo parte de esto. Entonces, como para ir conduciendo esto, Norma, los niños tienen diferentes estadios, diferentes etapas de su vida, ¿cierto? El juego va cambiando dependiendo de esas etapas. Nosotros vamos a hablar entonces un poquito de cómo es ese rol del juego imaginativo y cómo aporta el desarrollo social y cognitivo de un niño de 3 años, porque los 3 años son como la primera adolescencia de los seres humanos, ¿cierto? Nosotros los profes de infancia a los niños de 3 años le tenemos mucho respeto porque es como una etapa en la que ellos están ahí viendo, analizando, entendiendo el lenguaje de una manera más precisa. Entonces, como el juego en esta edad es súper importante. Totalmente, como ya tú lo mencionas, en todas las etapas, en todos los momentos de la vida es importante el juego. Miremos, me salgo un poquito, pero para volver al tema, cómo vemos la tercera edad, la edad dorada, ¿cierto? Y ellos vuelven al juego, vuelven a la lúdica, a la recreación, porque es tan importante estos espacios de encuentro de los adultos mayores, ¿cierto? Entonces, toda la vida es importante y como lo dijo Julián, al parecer llega un momento en que nos tomamos tan en serio la vida que se nos olvida a veces a algunas personas seguir soñando, seguir proyectando, ¿cierto? Entramos en una zona de confort a veces o las circunstancias no nos favorecen para, digamos, poder seguir proyectando. Entonces nos olvidamos de la oportunidad de soñar, de crear, de inventar, de ir al encuentro con los otros. A veces nos parece ridículo a los adultos, a veces, el juego espontáneo, ¿cierto? Claro, entonces de acuerdo a unas etapas, ya volviendo, hay diferentes autores que es importante mencionarlos, porque realmente esto no nos lo inventamos nosotros. Ese nivel de conciencia nos lo da, digamos, el poder haber tenido la oportunidad en espacios académicos, en la formación, en la capacitación como docentes, reconocer que hay personas en el mundo que ya han hablado de esto, han profundizado y crearon hasta teorías y metodologías al respecto. Está Piaget, un suizo, ¿cierto? Que es el que se le reconoce como, sin ser pedagogo o educador, se le reconoce pues como el padre pues, de toda esta información, de reconocer que hay unos momentos, unos estadios, unas etapas en las cuales los niños van desarrollándose. También hablábamos Julián y yo en otro momento sobre Vygotsky, un ruso también, que es definitivo con otra teoría que es la sociocultural. Y hay otro personaje también muy importante, entre muchos otros, que es Johan Huizinga, un holandés, que curiosamente todos son de principios del siglo pasado, del siglo XX, incluso finales del siglo XIX. Entonces, ellos hace rato, digamos, estos personajes les debemos que haber observado, en el caso de Piaget, observar a sus hijos, cómo se desarrollaban, qué pasaba en diferentes etapas, cómo ellos aprendían a asimilar el mundo. Y todo esto está relacionado directamente es con el proceso de maduración mental, físico de nosotros los seres humanos. Entonces, de acuerdo a cada etapa de la vida, los niños y las niñas pues van viviendo pues, un proceso que no es estático, que no es tampoco idealizado, no es que todos tengan que vivir a la misma edad esos periodos. Recordemos que no tiene reglas, ¿cierto? No hay reglas. Hay niños que les puede tardar un poquito más, hay niños que son un poquito más, ¿cómo se podría decir? Como que se adelantan a ciertas etapas, pero no hay una regla para ello. Entonces,
Hay unas etapas que menciona Piaget, que es la sensoriomotriz, que está la preoperacional, la operacional concreta, la operacional formal, y eso depende de ciertos momentos de cómo el niño reacciona, cómo responde y cómo asimila el mundo, pues, ¿cierto? Eso tiene unas edades, tiene unos momentos que más o menos es como decir un promedio, un instante, unos rangos de edades a partir de los cuales se identifican ciertas características, pero obviamente no todos reaccionamos de la misma manera a los mismos estímulos y no todos vamos a tener un desarrollo aproximado de acuerdo a esas reglas o a esos métodos o a esos estudios que ya se han replanteado a través de la historia. Exacto, entonces es importante tener eso en cuenta para saber, por ejemplo, nosotros como padres, como docentes, porque hay muchos padres también que están educando en su casa, ¿cierto? Como cuidadores. Y padres que son profesionales de esta área también. Exacto, entonces ¿cómo podemos nosotros también, aunque el juego sea libre, saber que se están cumpliendo ciertos objetivos de desarrollo de nuestros hijos? Y si no se están cumpliendo, no preocuparnos porque no se cumplan, porque no es algo que sea, digamos, al pie de la letra que se tiene que cumplir, no. Porque muchas veces a nosotros como profes también nos llegan los papitos un poco preocupados, profes, que mi hijo tiene 3 años y no está haciendo esto, no está haciendo lo otro. Y hay niños que se tardan un poquito más, ¿cierto? Hay niños que evidentemente necesitan un acompañamiento, pero hay niños que se tardan un poquito más. Y el juego nos puede ayudar a darnos cuenta de eso. Totalmente. De hecho, en las terapias, nosotros mismos como docentes que ya vamos a abordar ese tema, a través del juego, como que enseñamos, creamos un montón de conocimiento que es mucho más sencillo, porque uno como niño quiere venir, o sea, yo como niño quisiera venir a una clase a seguir jugando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Y nos vamos adentrando en ese tema, que nosotros debemos, por ejemplo, como profesionales en el área de la educación musical, enfocar el juego hacia el área musical, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, que soy profesor de estimulación musical con niños de 0 a 5 años, cómo a través del juego yo enseño conceptos musicales, cómo a través del juego yo enseño conceptos, digamos, de espacio, de tiempo, duración, lo sensoriomotor, cómo lo puedo mejorar a través del juego. Entonces acá nos vamos a entrar entonces en ese tema, y es cómo el juego nos ayuda en el ámbito profesional, a nosotros los docentes, a ustedes los padres que están allá en la casa, para aprender determinados conceptos. Nosotros de pronto lo abordaremos más desde la música, porque es nuestro campo de acción. El profe Norman es profesor pues de todo tipo de población, pero digamos acá en nuestra Casa de la Cultura y en la Escuela de Música está con el área de iniciación musical. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, cómo a través del juego nosotros como profesionales, ustedes como padres, o como profesionales que nos están ahí escuchando, podemos enfocar el juego hacia cierta actividad, ¿cierto? Hacia el cumplimiento de cierto objetivo. Sí, es definitivo. O sea, así como mencionábamos ahorita en un principio, que en la sociedad el juego tiene una función en nuestros encuentros académicos o de nuestros encuentros de clase, el juego tiene la misma función, tiene un propósito: prepararnos para, ¿cierto? Desarrollar una serie de valores, de habilidades, ¿sí? Lo que estamos haciendo todo el tiempo es preparar el cuerpo para ello, para aprender a escuchar, para aprender a comunicarnos, no solo con los sonidos, sino con las palabras, cómo nuestro cuerpo comunica, ¿cierto? Y cómo más adelante también a través del juego nosotros estamos disponiendo, preparando a nivel psicomotor el cuerpo, desde la motricidad fina, la motricidad gruesa, desde el lanzar, desde el tirar, desde el agarrar, saltar, ¿cierto? Un montón de habilidades que creeríamos que no son importantes, en este caso para la música, pero que de alguna u otra manera nos van entonces preparando para ese mundo que se aproxima ya específico de pronto de la música. Ahora, en el caso del profe Julián, y mi persona que trabajamos con los más chiquis, ¿cierto? Incluso Juli trabaja con niños desde los 2 años, ¿cierto? Aquí sí. Desde 2 a 4 añitos, 4 añitos y medio. Yo trabajo con niños desde los 5 años. Uno dice trabajo, pero realmente pues esta oportunidad de aprender, de jugar con ellos desde los 5 años, en mi caso. Entonces, no solo los preparamos para ser hábiles o ser destacados en la música, sino para la vida. Porque son habilidades que nos sirven para todo, cualquier circunstancia, ¿cierto?
la concentración, la memoria, la atención, ¿cierto? Aprender a mantenernos en una actividad que sabemos que a los niños les cuesta, entre más pequeños, menos capacidad de mantenerse en una actividad. Entonces, todas esas actividades que a veces algunos padres, algunos acudientes o algunas personas desprevenidas que no tienen como de pronto la conciencia de lo que hacemos con primera infancia, todos los planes que trabajamos con primera infancia, lo que se hace en el jardín, lo que se hace en todas esas instituciones, centros educativos de atención a primera infancia, uno diría, no, pues a veces desde el desconocimiento uno diría, no, pues que más, no, qué trabajo tan difícil estar jugando todo el día con los niños, pero es porque así se aprende a escribir, así se aprende a leer, aunque no sea lo prioritario en esta etapa, pero así se aprende también a comunicarnos, a relacionarnos, valores, conductas. Entonces es definitivo en nuestro quehacer el desarrollo de las actividades lúdicas y recreativas. Y agrego una cosita para darte la palabra, y es que no solo en estos espacios educativos es importante el juego, en la casa es definitivo el juego, ¿sí? Hay que darle la importancia al juego de los niños, y cuando los niños se nos acercan con preguntas, con inquietudes, o que nos quieren introducir en sus actividades lúdicas, pues nosotros démosle la importancia que merece, dejémonos introducir, dejémonos invitar al encuentro imaginativo que ellos están desarrollando, el desarrollo, el despliegue de actividades que ellos están desarrollando a través del juego simbólico, ¿cierto? Todo lo que nosotros sabemos, Norman, como profesionales, ¿cierto? Como docentes, debemos ser capaces de transformarlo. Ahorita que hablabas de los niños de 2 años, por ejemplo, de transformarlo a su lenguaje, a su manera de ver el mundo. Y es lo más difícil, porque nosotros, pues digamos, ya somos adultos y no nos acordamos de cuando teníamos 2 años. Yo, por ejemplo, mis recuerdos más tempranos los tengo como desde los 4 años. No recuerdo más abajo, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa que nosotros los profes, por ejemplo, de estimulación musical, nos toca estar todo el tiempo, ¿no? Y a los profes de iniciación musical también, convencidísimo de que esto nos pasa. Estar transformando todo el tiempo el concepto, estar transformando todo el tiempo la palabra, el gesto, el lenguaje, exacto, la comunicación física, el no verbal. Exacto, y lo que se dice pero no se dice, porque nuestro cuerpo todo el tiempo está hablando. Por ejemplo, que ahorita tocábamos el tema de la imitación. Para los chicos es súper importante ver el rostro de su profe, la emoción, o sea, si está triste, si está feliz, lo que le está contando. Entonces, esto también me lleva a pensar una cosa ahorita, porque es que decíamos, pero ¿cómo así? Si nosotros hablábamos de que en el juego imaginativo, en el juego libre, no se puede interponer nada, ¿cierto? Nosotros los profes solo somos un detonante de esas ideas, porque estamos siendo unos niños más. O sea, si ustedes van a una clase de nosotros, nos van a ver siendo otro niño. Por eso yo digo, yo soy Julián Flores y así me le presento a los niños. Tengo 8 años, entonces me miran así como... No, ellos dicen que yo tengo 35, pues. Entonces, ¿cómo si el juego no se puede imponer? Nosotros los profesores utilizamos el juego como medio de aprendizaje, ¿cierto? Y es una pregunta muy bonita que ustedes de pronto se hicieron allá en su casa, como estos nos dicen una cosa al principio y después hacen otra. Imagínense cómo debe ser esa habilidad, cómo debe ser ese acompañamiento, ese, digamos, desarmar todo un poquito para nosotros poder tener una llavecita y entrar a ese cerebro gigante, porque no es un cerebrito, es un cerebro gigante que está creando un montón de cosas, y con eso empezar a formular conceptos, a generar aprendizaje de un montón de cosas, porque nosotros lo hacemos desde la música, pero otros profes a nivel general. Entonces también es como para que acá empecemos a reflexionar de nosotros como padres también, cómo podemos entrar en ese cerebro, de tocar la puerta y saber cómo interactuar mejor con nuestro hijo. Totalmente. Como docentes, cómo interactuar mejor con nuestro estudiante. Y el juego, acá lo estamos trabajando desde la primera infancia, pero Norman ahorita también habló de la tercera edad, y yo me atrevo a decir que de todas las edades, porque es que nos gusta jugar. Lo que pasa es que llega un momento en el que le cerramos la puerta al juego, pero nosotros como docentes también, porque nosotros también trabajamos con estudiantes, bueno, de todas las edades, como también a través del juego estamos entrando a un montón de poblaciones y aprendiendo un montón de conceptos, ¿sí? Porque a veces nos aburre mucho la teoría, nos aburre mucho el concepto grueso, pero el juego nos ayuda a volver esto un poquito más lúdico, ¿cierto? Totalmente.
Entonces sí, es recordarles, yo me imagino que nosotros todos en casa jugamos, ¿cierto? O sea, aunque ya en la vida pública hagamos de cuenta que no lo hacemos, pero todo el tiempo estamos jugando en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de quienes estudian, los padres, las madres, pues todo, casi que todo el tiempo estamos jugando con nuestros niños, ¿cierto? Entonces, miren que no estamos distantes de ello, ¿cierto? Y entonces viene aquí el asunto, ya como a manera de cierre, es que no olvidemos de alguna u otra manera qué papel tan importante juega esta oportunidad de la lúdica y la recreación. Exacto, entonces nosotros para ir concluyendo tenemos como varias cositas para terminar de atar los cabos, y es que a través del juego entonces nosotros le estamos permitiendo a nuestro hijo, a nuestro estudiante, la socialización, ¿cierto? Porque el juego, cuando llegan dos niños desconocidos, no se han saludado, pero empiezan a jugar e inmediatamente hay una conexión entre ellos, ¿cierto? Entonces el juego permite esa socialización. También otra cosa muy importante es que el juego imaginativo o simbólico permite esa imaginación de lo que hablamos al principio, de universos inagotables, ¿sí? Estamos viviendo en la Tierra y tocando el pasto, pero nos sentimos en Marte hablando con un marciano, ¿cierto? Entonces el juego nos permite como todo eso que digamos no podemos decir con las palabras, pero que podemos ver con los actos. Nosotros, digamos, como observadores vemos a un niño jugando y, por ejemplo, ahí viene otra conclusión y sabemos que un niño está sano, ¿cierto? Porque un niño que no juega es un niño que está enfermo, y no puede ser solo enfermo físicamente, sino mentalmente también puede tener un asunto que también lo tocamos ahorita. Jugar es súper importante. Obviamente hay niños que no juegan porque son tímidos, porque están apenas aprendiendo a desarrollar una personalidad. Aprendiéndose a relacionar, ¿cierto? Pero cuando se da la oportunidad y logra, digamos, romper esa barrera de la distancia con los otros, pues de alguna u otra manera entonces se dispone. Exacto. Cuando un niño juega de esta forma está haciendo deporte también normal. Entonces no directamente el niño está golpeando la pelota, no, sino que corriendo, saltando, brincando, volando, haciendo todos estos juegos, todos estos movimientos que el juego imaginativo le permite, está haciendo deporte, ¿cierto? Totalmente. Entonces, ¿qué otra conclusión, Norman, sacamos de esta charla que estamos teniendo hoy? Porque además también les tenemos una invitación. ¿Qué otra charla, qué otra conclusión tenemos también de todo esto que trabajamos? Que nos podríamos quedar hablando horas y horas, sobre todo Norman y yo, que no nos gusta hablar. No, como conclusiones, pues ya lo dijiste, la socialización, el reconocer el medio al cual pertenecemos, como cositas que ya también hemos mencionado. En conclusión, entonces también tenemos el tema de que aprendemos valores, conductas, al yo tratar como niño o niña representar un personaje, asumo roles, entonces aprendo las conductas que de pronto ellos o los niños evidencian en sus adultos, en sus cuidadores, ¿cierto? Por eso es tan importante el ejemplo que nosotros le demos a los niños, porque ellos aprenden por imitación, ¿sí? Y cómo me relaciono con los demás, cuáles son los valores, qué es lo bueno, qué es lo que no es adecuado, qué es lo que no se debería hacer, ¿sí? Y más en esta época que decimos, pues no sé si estemos todos de acuerdo, que se han perdido muchos valores, ¿sí? No solo la escuela, no solo la academia, no solo la escuela de música, en este caso la Casa de la Cultura, son los que van a enseñar los valores. En casa es la primera escuela, la casa es la primera escuela, y no pueden ser los docentes y los cuidadores los únicos responsables de la educación de los niños y las niñas. Entonces, sí, es hacerle la invitación, entonces, para que los niños y las niñas, no importa el municipio al cual pertenezcan, el país, ¿cierto? Si de pronto eso se llega a ver en algún lugar, en algún otro lugar fuera del territorio nacional de Colombia, es la oportunidad de que los niños tengan espacios para poder reconocer primero que todo sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades, reconocer su potencial. Ellos pues obviamente no están en esa condición, pero en el hacer van dándose confianza, desarrollan su personalidad, fortalecen su autoestima,
Si yo reconozco mis capacidades, aprendo a quererme, ¿cierto? Es algo muy importante. Entonces, la invitación es muy sencilla, que los niños, si ya participan de espacios de recreación, de ocio, el ocio es fundamental, ¿sí? Espacios donde los niños aprendan de su cultura, de sus raíces, de su folclore, es definitivo, ¿sí? En esta época de tanta globalización, invitarles entonces a que los niños sí o sí participen de actividades artísticas, culturales y deportivas. Exacto. Y otra cosa que es muy importante tener en cuenta es, si yo fuera padre, por ejemplo, uno de mis propósitos, porque como docente lo es cómo hago yo que mi hijo sea un adulto feliz y cómo desde que él es un niño yo estoy haciendo un adulto feliz, porque el mundo necesita más adultos felices, adultos que se sientan dichosos de lo que hacen, que salgan a la vida con una sonrisa, pues sin tener, sin desconocer que no siempre somos risas, ¿cierto? Pero que sepamos afrontar las cosas, que tengamos inteligencia emocional, autocontrol. Sí, gracias Juli por tocar ese tema, que seamos autónomos. Realmente este proceso de la educación lo que busca es que seamos buenos ciudadanos, personas de bien, que donde llegamos podamos valernos por nosotros mismos, pues cuando tenemos esa posibilidad, ¿cierto? Que la salud no lo permite. Entonces, que los niños tengan esa capacidad de fortalecimiento tal que puedan desenvolverse en la vida, que el día de mañana no dependan de nosotros los adultos. Exacto. Entonces, también es como generarles ese espacio siempre de juego. Obviamente los niños tienen ciertas responsabilidades en ciertas edades, como hablamos ahorita, pero que nosotros como docentes, nosotros como padres, nosotros como cuidadores, sepamos que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros familiares pequeños necesitan esos espacios para crecer como adultos sanos, para crecer como adultos felices, ¿sí? Entonces queremos invitarlos a que compartan este video, a que hagamos que gire por ahí para que sepamos que el juego es muy importante para nuestros niños, que el juego hace parte del desarrollo óptimo tanto del lenguaje como de lo corporal y como lo psicomotor, ¿cierto? Entonces vamos a permitirle a nuestros niños jugar, vamos a compartir este video para que llegue ojalá a muchos oyentes, muchas mamás que estén por ahí buscando información o que tengan la duda, es que mi hijo no sé si no jugar, yo qué voy a hacer, para que no se... Depende del juego, ¿cierto? Porque muchas horas de videojuegos creo que no son... Claro, y si se llega a una etapa los niños y que ya no se quieren tomar en serio nada tampoco, es también de mirar qué es lo que pasa. Exacto. Recuerden que este fue un espacio dado por la Alcaldía del municipio de Guarne, la Secretaría de Educación y Cultura, la Casa de la Cultura y la Escuela de Música Maestro Alfonso Herrera. Muchísimas gracias pues por acompañarnos en este espacio. Estuvimos con Norman Pérez y con Julián Flores, profesor de iniciación musical y profesor de estimulación musical. No, mucho gusto, esperando que les haya aportado algo este encuentro, este espacio, y muchas gracias por atendernos. Hasta luego. Chao. Un barquito de cáscara de nuez adornado, con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas
voy a Ser sincero, una carta al viento. de donde crece la palma. Estoy contento. Yo soy un Voy a hombre sincero, una carta al viento. de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero ir Sabe volar, echar mis penas la voy a mandar. Y antes de morir me quiero Sería un buen rato echar mis penas sobre algún garabato. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Escuela de Música de Guarne, Alfonso Herrera Sánchez.